Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues estamos de vuelta con las pilas cargadas y a la espera de una semana que se espera que sea totalmente trepidante. ¿Y por qué? Pues porque esta semana vamos a tener el dato del IPC en Estados Unidos, esto lo veremos mañana, luego el miércoles veremos esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos que se espera que sea del 0,5%, además tendremos la comparecencia después de la reunión del FOMC y el jueves tendremos también esa decisión de tipos de interés en Europa y el viernes el dato del IPC en Europa. Así que viene una semana totalmente cargadita que algunos ya están diciendo que puede ser la semana con mayor volatilidad del año. La verdad que la sesión de hoy ha sido bastante tranquilita, pero no cabe ninguna duda en que la volatilidad se va a disparar el resto de la semana. Y ya veníamos diciendo durante todo el año que estaba siendo un mercado muy volátil lo que estábamos viendo, y ahora ya está diciendo que cuidado porque puede ser la semana más volátil, así que os podéis hacer una idea de lo que nos puede esperar. Antes de empezar con el vídeo de esta semana, quería comentaros dos cosas que he estado dando vueltas durante esta semana. La primera de ellas es una estrategia que se suele llevar en los mercados cuando vemos una situación de altísima volatilidad y no sabemos si el mercado acabará al alza o a la baja, pero lo que sí que está claro es que veremos una altísima volatilidad, como es a lo que apunta esta semana. Esta estrategia se conoce como Strangle y esta estrategia consiste principalmente en comprar a la vez una opción call y una opción put. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues bien, ahí tendríamos el precio de ese mercado o de ese índice o de esa acción fijado en dos barreras, una por arriba y una por abajo. Por lo tanto, aquí, ¿cuándo ganaríamos? Pues si vemos que la volatilidad va a ser altísima, por ejemplo, el mercado se revalorizará en un día un 2%, seguramente estaremos teniendo beneficios con la opción call. La put la perderíamos totalmente, pero con la opción call ganaríamos muchísimo más de lo que hubiéramos perdido con la opción put y con la prima pagada también en la opción call. Es una estrategia que se puede dar muy a menudo y por eso suele pasar a veces que veamos este tipo de movimientos en el mercado cuando hay altísima volatilidad. Esto es una estrategia un poquito ya más complicada, no es tan sencilla, no es para todo tipo de inversores, pero bueno, es una estrategia que está ahí. Y bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? No quiero decir ni que sea buena acción ni mala acción en estos momentos, simplemente considero que en estos momentos estas estrategias se suelen dar muy a menudo. Vamos a ponernos en la situación de que el mercado de repente, después de la decisión de los tipos de interés o después de la rueda de prensa del FOMC o del BCE o de lo que sea, vemos una subida muy importante en el mercado. En ese momento, ¿qué pasaría? Pues que con la opción call estaríamos ganando mucho dinero. En ese momento, ¿qué haríamos? Vender las opciones call y cerraríamos la operación ganando bastante dinero, es decir, más dinero de lo que perderíamos con la put y más dinero de lo que habíamos aportado con la prima de la call. Pero bien, aquí todos decimos, vale, pues yo soy un inversor retail que aquí no voy a mover nada del mercado, pero ojo porque ese tipo de movimientos también lo pueden hacer grandes inversores y fondos de inversión. ¿Y qué podríamos ver en el mercado si se llega a dar todo esto? Pues en el momento que hemos esa subida tan fuerte, esos grandes inversores se podrían deshacer de sus opciones de compra, sus opciones call, y esto podría provocar una caída repentina en el mercado. Y al igual pasaría al revés, si vemos una caída muy fuerte, ganaríamos dinero con la put, aquí cerraríamos las posiciones cortas, ya ganaríamos lo suficiente para cubrir lo que hemos aportado por la prima de la call y la prima de la put, y el mercado podría rebotar. ¿Por qué? Pues porque se han cerrado los cortos. Cuidado porque este tipo de estrategia que puede provocar en el mercado un primer movimiento primario que podría ser al alza y luego el secundario que fuera el definitivo que fuera a la baja, o al revés, un primer movimiento, el movimiento primario sería a la baja y luego ya el movimiento secundario y definitivo que sería al alza. Así que cuidado porque esto lo podemos llegar a ver esta semana. Y bien, lo segundo que os quería comentar es que esta semana vi en un tuit de Pablo Gil, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, es un gran economista, también analiza acciones, es una auténtica pasada. Yo os animo a todos a que os suscribáis a su canal porque la verdad que dice cosas interesantísimas y aporta muchísimo valor, que es lo importante de todo esto. Y bien, comentaba en un tuit que tenía una cierta correlación esa liquidez neta que tenía la Fed con el SP500, es decir, cuando iba recortando la Fed esa liquidez en el mercado, el SP caía, y cuando la liquidez de la Fed aumentaba, el SP subía. Y yo la verdad que le está dando unas vueltillas, lo he intentado analizar, me he sacado un Excel, la verdad que soy un poco friki para todas estas cosas y bueno, os contaré el resultado en el vídeo del resumen semanal de esta semana porque la verdad que es bastante curioso a las conclusiones que he llegado. ¿Que tiene correlación? Sí, tiene correlación, pero cuidado porque esa correlación
no es exacta, aunque sí que nos puede servir como ayuda a este indicador que nos comentaba Pablo Gil en Twitter. Así que nada, estas son las dos cosillas que os quería comentar antes de comenzar el vídeo, quizás un poquito largo, pero tenía ganas de encontrarlos porque le estoy dando vueltas durante todos estos días que no he estado por aquí. Así que nada, vamos con las 3 acciones de hoy que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Bueno, pues las 3 acciones que vamos a analizar hoy son Grupo San José, Farmamar y ENCE. Vamos con la primera de ellas, que es Grupo San José. Y bien, ¿qué hemos visto en su cotización? Pues vemos una clarísima tendencia bajista desde marzo de 2021 y ahora habíamos visto un rebote muy fuerte desde mitad de octubre. Fijaros que hasta máximos la revalorización ha sido de un 35% aproximadamente. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que una vez superada, fijaros, la media móvil de 200 sesiones que había actuado como resistencia en toda la caída, hemos visto, como es normal, como suele suceder en estas ocasiones, una vez superada la media de 200, una vuelta hasta la media de 200. Y aquí está la clave en el gráfico de Grupo San José. ¿Por qué? Pues porque si ahora vemos que consigue mantenerse las siguientes sesiones sobre la media móvil de 200 sesiones, podríamos ver un cambio en la tendencia bajista que venimos viendo durante todos estos meses atrás. Pero si por el contrario vemos que vuelve a perder la media de 200 sesiones, sería una falsa ruptura al alza y podría volver a caer para dar continuidad a la tendencia bajista. La clave ahora estaría en quizás ver un nuevo impulso al alza desde la media móvil de 200 sesiones que viniese acompañado de volumen y superar los máximos que veíamos a finales de noviembre. Si vemos ese movimiento acompañado de volumen, recalco lo de acompañado de volumen, pues podría marcar una nueva tendencia alcista. Pero si por el contrario vemos un repunte al alza, pero vemos que no tiene demasiada fuerza, pues puede que sea el último rebotito en esta caída que venimos viendo desde finales de noviembre para luego continuar cayendo. Por eso vamos a tener que analizarla muy de cerca esta semana para ver qué vemos en su cotización. Y fijaros cómo precisamente ha abierto la media móvil de 200 sesiones y desde ella ha rebotado. Es decir, es una media móvil que sí que tiene muy en cuenta. Por lo tanto, los movimientos que haga alrededor de ella les podemos dar un poquito más de fiabilidad. La siguiente de las acciones es Farmamar. La analizamos no hace mucho, creo que fue la semana pasada, y comentábamos que había alcanzado esa cota tan importante de los 69 euros, que es una zona que lo normal es que viéramos una corrección en su cotización porque se encontraba en zona de sobrecompra y todo apuntaba a que podría caer. Además, el volumen era muy bajito, no había demasiado interés por su cotización. Fijaros cómo en la sesión del jueves vimos un repunte muy bueno de casi el 2%. Aquí que teníamos una señal clarísimamente falsa de ruptura alcista. Fijaros que el volumen fue muy bajo, al igual que veíamos viendo con las sesiones anteriores. ¿Qué nos indicaba? Pues eso, que una falsa ruptura al alza, que se acababa este rebote y que veríamos una corrección. Acordaros que la primera zona de soporte que marcábamos se encontraba alrededor de los 65-66 euros y precisamente se ha ido hasta ella la cotización, una zona que anteriormente había actuado como soporte y ahora mismo dentro de una corrección, dentro de lo que podría ser todavía una tendencia alcista que podría haber comenzado en octubre, pues debería ser una zona que deberíamos tener muy en cuenta. La siguiente zona de soporte que podríamos marcar en el gráfico se encontraría alrededor de la media móvil de 200 sesiones, ahora mismo en los 63,40. Comentábamos que no había que descartar que se fuese a tocar la media de 200 y de 70 sesiones. Además coincidiría con la zona de los 63,50. Es una zona que había actuado como soporte antes de ver ese último repunte y anteriormente como resistencia. Además también comentamos que se podría encontrar con las dos medias móviles si éramos una caída hasta esta zona y es lo que podemos ver probablemente si acaba cayendo hasta esta zona. Pero ¿dónde estaba la clave que poníamos en el gráfico? Pues bien, en la media móvil de 70 sesiones el gráfico semanal, que era una media móvil bastante fiable porque había actuado muy bien como soporte la tendencia alcista y luego en la tendencia bajista había actuado como resistencia. Comentábamos que sí que es verdad que la superaba en alguna ocasión, pero luego la acababa perdiendo y cuando la perdía veíamos caídas muy importantes y fijaros cómo hoy ha quedado los mínimos muy cerquita de esta media móvil de 70 sesiones. Una de las opciones o uno de los escenarios que comentábamos era que se fuera dentro de la semana a tocar esas medias móviles de 70 y 200 sesiones y luego viéramos un rebote para que ese cierre semanal quedase por encima de la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, quizás no hay que descartar que después de la sesión de hoy hemos visto una caída bastante fuerte con mucho volumen, continuemos cayendo hasta esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, pero va a ser clave que al final de semana veamos una recuperación para que como mínimo el cierre esté donde se ha situado hoy, para que se mantenga sobre esa media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal.
Y la última de las acciones es ENCE. Fijaros cómo clarísimamente está formando un hombro, cabeza, hombro. ¿Y qué ha hecho ahora? Pues acabar de formar el segundo hombro. Vemos cómo se ha ido de nuevo hasta la zona de los 2,85, que es esa base que tienen todo el movimiento de hombro, cabeza, hombro, y aquí estaría la clave ahora mismo. Ahora, ¿qué apunta? Que quizás podríamos ver un rebote al alza hasta la media móvil de 200 sesiones. Quizás sería la expectativa alcista que tendríamos ahora mismo. Fijaros que anteriormente había actuado como soporte en la subida y ahora pues podría actuar como resistencia. Si consigue superarla, desactivaría el movimiento de hombro, cabeza, hombro y podremos ver al alza, pero lo más normal en este tipo de movimientos es que veamos un rebote hasta la media de 200 y continúe cayendo y pierda esa zona de los 2,85. A partir de esta zona se iría probablemente hasta los 2,61, 2,60, que es donde tiene su siguiente zona clara de soporte en el gráfico. A partir de esta zona, fijaros que tendría la siguiente zona, los 2,40 aproximadamente. Luego ya marcaríamos los 2,20, 2,15 aproximadamente, nueva zona de soporte, y luego ya hasta los 1,86. Simplemente el movimiento de hombro, cabeza, hombro podría ser el techo de toda la tendencia alcista que había comenzado en su cotización a finales de 2021. Así que cuidado, porque la figura ahora parece bastante bajista y puede que sea el comienzo de una tendencia bajista muy fuerte, al igual que fue la tendencia alcista durante prácticamente todo el año 2022 hasta el mes de agosto, cuando ya vimos que empezó a recular y formó ese segundo hombro. Así que no pinta demasiado bien ahora mismo el gráfico de ENCE. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante estas tres nuevas acciones. Seguiremos esta semana haciendo nuevos vídeos diarios. Quizás el miércoles no pueda hacer un nuevo vídeo, pero bueno, seguiremos muy de cerca los mercados porque, como ya os he comentado al principio del vídeo, va a ser una semana totalmente trepidante. Así que bueno, nos veremos mañana de nuevo. Antes de acabar, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.